En el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, los versículos 17 y 18, nos dicen, y él, el Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado precisamente a este cerro, que se llama precisamente el Cerro de la Calavera porque se supone que el rey David enterró ahí la cabeza de Goliat. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo el plan eterno de Dios el Padre para ir a ser crucificado a este lugar llamado de la Calavera, como se conoce coloquialmente al esqueleto de la cabeza. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es medicina y estamos en la Cátedra de Anatomía Humana. Veremos el capítulo de osteología del neurocráneo, empezando con el hueso frontal. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, médico cirujano, especialista en anestesiología, reanimación y dolor, y especialista en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UMSA y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías. Pues muchas veces cuando nos vemos por primera vez enfrentados a los huesos del cráneo, todo nos parece chino. Sin embargo, aquí dice eminencia frontal lateral, aquí dice sutura metópica o glabela, aquí dice escotadura supraorbitaria, aquí dice escotadura frontal interna, aquí dice cresta frontal interna, aquí dice foramen secum, aquí dice espina nasal del frontal y aquí dice proceso malar del frontal. Pues no estoy leyendo lo que está escrito aquí en chino, estoy leyendo la anatomía, que es lo que tenemos que aprender a hacer durante este año en la Facultad de Medicina. Y pues nos vamos a referir al esqueleto de la cabeza, el cual es llamado también generalmente esqueleto del cráneo, y se divide en dos porciones, una porción superior y posterior, donde se encuentra alojado el sistema nervioso central y una porción antero-inferior. La función, pues, de todo este esqueleto de la cabeza es proteger todo el contenido que tiene. Protege a el encéfalo por medio de la caja craneana. Contiene los órganos de los sentidos, como ser la visión, el globo ocular, la audición en el hueso temporal, el olfato en las fosas nasales y pues la parte inicial del tracto respiratorio y del tracto digestivo también se encuentra en el esqueleto de la cabeza. El esqueleto de la cabeza está constituido por 22 huesos y está dividido pues en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo por una línea convencional que parte de la eminencia frontal media o glabela. Se describe el trazo hasta la parte superior del orificio del conducto auditivo externo y de allí hasta la protuberancia occipital externa. Todo lo que quedaría por arriba pues sería el neurocráneo y todo lo que quedaría por abajo sería el viscerocráneo. Y pues aquí estamos viendo precisamente en esta imagen de anatomía estándar al neurocráneo y al viscerocráneo y vemos pues cómo el macizo facial es toda esta parte que está debajo del neurocráneo. Y ahí lo tenemos al neurocráneo formado por 8 huesos. El primer hueso es este, el hueso frontal. Inmediatamente por debajo y algo por detrás está este otro, que es el etmoides. Inmediatamente detrás del etmoides se encuentra este otro hueso, que es el esfenoides. E inmediatamente detrás del esfenoides se encuentra este otro hueso, que es el hueso occipital. Estos entonces son huesos impares y medios localizados en la línea media, que son cuatro: el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y lateralmente, pues vamos a ver a dos pares de huesos, los parietales y los temporales, que son los que están completando los 8 huesos del neurocráneo. Ahí tenemos por separado los 8 huesos. Veremos nuevamente los impares y medios. Primero está el frontal, luego está el etmoides, luego está el esfenoides y luego como hueso impar medio está el hueso occipital.
Y a los lados, dos pares de huesos, los dos parietales y los dos temporales que están completando estos 8 huesos del cráneo. Entonces, el frontal es el primer hueso que vamos a ver y aquí los estamos viendo por arriba. Ahí lo tenemos al frontal, los dos parietales y los dos temporales. Aquí no estamos llegando a apreciar ni el etmoides ni el esfenoides, pero estamos viendo al frontal y al occipital. Y aquí por delante estamos viendo al frontal, los dos parietales, apreciamos al etmoides con su lámina perpendicular y detrás del etmoides al esfenoides y más atrás del esfenoides, allí estamos viendo la parte anterior del occipital. Pues el cráneo, como lo vamos a ver aquí, pues está formado por todos estos huesos y nosotros nos vamos a dedicar ahora a ver el neurocráneo, viendo pieza ósea por pieza ósea y veremos también las uniones que tienen estos huesos del neurocráneo. Y pues la función del neurocráneo es proteger a la parte más importante del organismo, que es el encéfalo, formado por los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral y el cerebelo. Además del neurocráneo, que es la parte rígida, se encuentran cubiertas como las meninges, que se encuentran también cubriendo y protegiendo a el sistema nervioso central. Veremos entonces el hueso frontal, que como lo vemos aquí y como ya hemos mencionado, es un hueso impar, localizado en la línea media, en la parte anterior del cráneo y por encima del macizo facial. Se origina de dos puntos de osificación para cada una de las mitades derecha e izquierda, las cuales para el nacimiento ya están unidas, como está en este espécimen, ¿sí? Y participa en la formación tanto de la bóveda como de la base del cráneo. Forma parte del techo de las cavidades orbitarias, forma parte también del techo de las fosas nasales y forma parte de la fosa temporal. Se articula con 12 huesos, se articula con los dos parietales por detrás y se articula con el etmoides y el esfenoides por debajo, se articula con los maxilares por medio de estos procesos orbitarios internos, se articula con los dos huesos malares lateralmente, se articula con los lagrimales en la línea media, cerca a la línea media, y con los huesos nasales en la línea media propiamente dicho, como vamos a ver un poco más adelante. En el frontal vamos a describir una parte vertical y una parte horizontal. Entonces, el frontal es un hueso plano que tiene dos caras, una cara exocraneal que es esta y una cara endocraneal que es esta. Entonces vamos a ir viendo en cada una de las partes, tanto en la parte vertical como en la parte horizontal, las caras exocraneales y endocraneales. Ahí estamos viendo una visión anterior de lo que es el hueso frontal en lo que se refiere a su cara exocraneal. Y aquí estamos viendo la cara endocraneal del hueso frontal que se encuentra rodeado por el borde circunferencial. Este borde circunferencial que tiene esta parte convexa y esta parte horizontal lisa y además de una parte intermedia triangular, está separando la cara endocraneal de la cara exocraneal. Y pues en la cara exocraneal lo primero que vamos a describir es esta estructura que es el reborde orbitonasal. Este reborde orbitonasal es el límite entre la porción vertical y esta que es la porción horizontal. Este reborde orbitonasal comienza en la parte media, en esta escotadura que tiene la forma de una D dentilabial abierta hacia abajo, que es la escotadura nasal del frontal, y a los lados se encuentran los arcos orbitarios. Escotadura nasal del frontal y arcos orbitarios. Los arcos orbitarios tienen una parte interna que es redondeada, es roma, y en la unión de la parte roma con la parte externa, que es cortante, se encuentra una escotadura que en ocasiones se convierte en orificio, que es la escotadura supraorbitaria. Lateralmente, este arco orbitario es cortante y termina en una gran saliente que es el proceso malar o apófisis orbitaria externa del frontal. Medialmente
termina en una apófisis más tenue, que es la apófisis orbitaria interna o lagrimal, porque se articula con el hueso unguis o lagrimal. Por la escotadura supraorbitaria está saliendo el nervio y la arteria supraorbitaria. Medialmente a esta escotadura supraorbitaria se puede encontrar otra pequeña escotadura que es la escotadura frontal interna. La escotadura nasal del frontal es muy rugosa, presta articulación a los huesos nasales medialmente y al proceso frontal del maxilar lateralmente. Aquí los huesos nasales y en este otro segmento el proceso frontal del maxilar. En la cara exocraneal, separados por este reborde orbitonasal, pues vamos a encontrar esta que es la porción vertical y esta otra que es la porción horizontal. Dos porciones en la cara exocraneal del frontal. Entonces podemos decir en resumen que el frontal tiene en su cara exocraneal una porción vertical, un reborde órbito nasal y una porción horizontal. En la cara extracranial de la porción vertical, vamos a encontrar, precisamente partiendo de la escotadura supraorbitaria, una serie de surcos muy tenues o simplemente el trayecto del nervio supraorbitario y la arteria supraorbitaria. Y partiendo de la escotadura frontal interna, el nervio frontal interno. Esta escotadura supraorbitaria se encuentra a 3 centímetros aproximadamente por fuera de la eminencia frontal media o glabela o de la línea media, y pues este es un punto de referencia para colocar anestésico en este nervio cuando se trate de suturar heridas en esta región de la frente. Además, en esta porción vertical vamos a encontrar en la línea media esta eminencia que de acuerdo a la terminología que hemos aprendido, viene a ser la eminencia frontal media. ¿Por qué? Porque está en el hueso frontal y está en la línea media. Pero al mismo tiempo también se denomina glabela. La glabela presenta normalmente unos vestigios de la sutura de las dos mitades originalmente distintas del hueso frontal y a esa sutura se le ha llamado sutura metópica. Sin embargo, en este hueso estamos viendo que esta sutura se prolonga a lo largo de toda la cara anterior del frontal, lo cual se puede presentar en ocasiones, pero no es lo normal. Lo normal es que esto ya esté completamente osificado y unido. De la eminencia frontal media parten lateralmente unas eminencias alargadas que se denominan arcos supraorbitarios o eminencias superciliares. En la parte interna de estos arcos o eminencias superciliares se encuentra la inserción del músculo corrugador de las cejas, que es el corrugador de las cejas o músculo de la tristeza de Duchenne. En la porción vertical vamos a encontrar una carilla lateral separada por una cresta frontal lateral, es la carilla temporal. Esta carilla temporal está dando inserción al músculo temporal, aparte del músculo temporal, puesto que esta carilla temporal forma parte de la gran fosa temporal de la cavidad craneana, ¿no? Y ahí es donde se inserta el músculo temporal, que es uno de los músculos masticadores. Y ahí tenemos la porción orbitonasal o porción horizontal. En esta vamos a encontrar en la parte media una gran escotadura. Es la escotadura etmoidal del frontal. Esta escotadura etmoidal del frontal está rodeado por una superficie anfractuosa que contiene semiceldas, que son las semiceldas que se van a articular con la cara superior de los laberintos etmoidales para formar celdas completas frontoetmoidales. Sin embargo, la celda que está ubicado más anteriormente es más profunda, puesto que se introduce hasta las cavidades del hueso frontal. El hueso frontal, además de ser un hueso plano, también tiene una parte neumática en los senos frontales y precisamente en una de estas anfractuosidades, en la más anterior, se encuentra el trayecto de salida de estos senos frontales. En esta superficie en herradura que es anfractuosa y que tiene estas semiceldas, aquí vemos una, dos, tres, encontramos dos canales transversales a cada lado, los canales etmoidales anterior y posterior, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, que al articularse con el hueso etmoides se convierten en conductos, y esos conductos se llaman conducto orbitario interno anterior y conducto orbitario interno posterior.
por donde están pasando las arterias etmoidal anterior y etmoidal posterior y los nervios nasociliar y el nervio esfenoetmoidal, ramas del nervio oftálmico. La parte anterior de esta superficie etmoidal del frontal nos presenta una saliente que es la espina nasal del frontal, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular con un vértice inferior, dos caras anterolaterales que se articulan con los huesos nasales y dos caras posterolaterales que forman parte del techo de las fosas nasales. Uno, escotadura etmoidal del frontal. Dos, superficie etmoidal del frontal. Y tres, encontramos estas que son las fosas orbitarias, que tienen una forma general triangular. Y en estas fosas orbitarias, que están formando el techo de la cavidad orbitaria, encontraremos lateralmente una depresión más marcada que se llama fosa lagrimal, que alojará a la glándula lagrimal. Y medialmente una pequeña fosa y a veces reemplazada por una simple rugosidad o una pequeña cresta, que es la fosita troclear, donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del globo ocular o del ojo. Aquí vemos precisamente señalado con rojo el punto de la fosita troclear y aquí tenemos precisamente al músculo oblicuo mayor que se está reflejando en esta polea, que es la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. Y en esta otra imagen estamos viendo lateralmente la presencia de la glándula lagrimal alojada en la fosa lagrimal de esta porción horizontal del hueso frontal. Esta porción horizontal por detrás es rectilínea y se articula con las alas menores del esfenoides. Y ahí estamos viendo la cara endocraneal del frontal. En la cara endocraneal del frontal vamos a encontrar en la línea media una saliente notoria que es la cresta frontal interna. Cresta frontal interna, cresta porque es una saliente en forma de cresta, frontal porque está en el hueso frontal, interna porque está en la cara endocraneal. Verticalmente localizada en su extremo superior, esta cresta frontal media que da inserción a la hoz del cerebro se bifurca. Se bifurca y las dos líneas o crestas de bifurcación están delimitando un surco, el surco del seno sagital. El seno sagital, que es un conducto que transporta sangre venosa y que se extiende desde el frontal hasta el occipital. Lateralmente a este surco del seno sagital o longitudinal superior, encontraremos unas depresiones que son denominadas fositas granulares, donde se encuentran localizadas vegetaciones del tejido subaracnoideo, que su función es reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Especialmente en la porción inferior, que es la que está formando el techo de las cavidades orbitarias, las láminas orbitarias, se encuentran unas eminencias mamilares y entre estas eminencias mamilares se encuentran unas depresiones que alojan más o menos a la punta de los dedos, por eso es que se llaman impresiones digitales. Estas eminencias mamilares y estas impresiones digitales pues sirven para alojar a las circunvoluciones del lóbulo frontal del cerebro. En la parte superior vamos a encontrar unas depresiones, las fosas frontales laterales, que se corresponden con unas eminencias en la porción vertical, que son las eminencias frontales laterales, que están en relación con la parte anterior del lóbulo frontal. Y ahí tenemos precisamente las circunvoluciones del lóbulo frontal. Ahí está el seno sagital superior, que comienza en el frontal y termina en el occipital. Ahí tenemos el seno frontal y ahí está el frontal en su clásica y típica estructura de diploide. Y pues ahí vemos la cara endocraneal con el surco del seno sagital fundamentalmente en esta diapositiva y las circunvoluciones cerebrales que van a alojarse en las impresiones digitales separadas por los tubérculos mamilares o crestas mamilares. Y habíamos mencionado ya que el frontal pues tiene una cavidad en su parte anterior, es el seno frontal. Aquí está más o menos fracturado, pero aquí estamos viendo unos senos frontales muy amplios.
que pues sirven de caja de resonancia y en algunos cantores están muy desarrollados. Ahí tenemos los senos frontales, que nos muestra su evolución. A los 4 años son muy pequeños, a los 8 años casi han duplicado su tamaño, a los 12 años han triplicado su tamaño y a los 16 años pues son mucho más grandes dependiendo de la genética de la persona. Estos senos frontales pues a través del etmoides van a desembocar en las fosas nasales. Estos son parte de los senos paranasales. Y ahí estamos viendo cómo a partir del frontal se está introduciendo una sonda que está terminando en las fosas nasales a nivel de este surco que es denominado surco uncibular o fosita semilunar. Y pues habíamos mencionado el borde circunferencial que tiene una porción vertical que está presentando pues una serie de salientes que son los dientes, unos dentellones. La parte superior de este borde circunferencial está cortado en bisel a expensas de esta su tabla interna, por eso es que por dentro se ven los dentellones. En cambio, en su parte inferior está cortada en bisel a expensas de la tabla externa, por eso es que los dentellones se ven mejor desde la cara externa. Luego tenemos una porción horizontal bastante lisa que se articula con las alas menores del esfenoides. Entre esta porción semicircular y esta porción horizontal encontramos estas porciones triangulares que son muy rugosas, que presentan una serie de crestas que se articulan con el extremo superior de las alas mayores del esfenoides. Y ahí lo tenemos, pues, al hueso frontal, que lo vamos a ver en toda su dimensión, la cara endocraneal, el borde circunferencial, las estructuras ya descritas, y ahí la tenemos en su lugar, al hueso frontal, y una vez más lo vemos suelto con estos canales que pertenecen a al trayecto de las ramas de la arteria meningea media. Y pues el frontal se dice que es uno de los huesos más duros del organismo. Sin embargo, en esta resonancia magnética vemos cómo hay hundimiento del hueso frontal, especialmente en esta zona donde solamente hay una lámina muy delgada de tejido óseo que separa la superficie del seno frontal. Y ahí vemos la fractura del hueso frontal, lo cual pondrá pues en riesgo la integridad del lóbulo frontal, que es generalmente de función motora. Muchísimas gracias por su atención.